Que la paz de Cristo inunde sus corazones a todos mis hermanos y amigos que estarán escuchando esta clase. Esta es la clase de Discipulado 1. Empezamos el viernes pasado en la iglesia, pero ahora por razones, circunstancias especiales que estamos pasando, vamos a pasarlo por estos medios para que puedan aprovechar la clase todos aquellos que estén interesados. Repasamos la clase número 1, ahora vamos a repasar la clase número 2. Los manuales se los mandamos vía electrónica, así que los que no estuvieron en la clase número 1 van a poder estar en la clase, van a poder repasarlo ahí en sus manuales y también repasar la clase número 2, ya que hayamos terminado con esta. En la clase número 1 pudimos ver la Biblia, el gran libro de Dios, los beneficios que nos trae el estudiar la Biblia, primeramente el nuevo nacimiento, el poder ser parte de la familia de Dios. Y miramos varias cosas muy interesantes que ustedes pueden repasar ahí en sus manuales. Vamos a entrar ahora a la lección número 2, ahí en sus manuales electrónicos, nos pueden ir siguiendo. La lección número 2 se llama Atesorando la Palabra de Dios. Atesorando la Palabra de Dios. Aquí vamos a aprender a escudriñar la Palabra de Dios, vamos a aprender cómo guardarla en nuestros corazones, vamos a poder vencer, a tener ayuda para vencer el pecado a través de ella y vamos también a hacerla parte de nuestro diario vivir para aplicarla a nuestra vida y traer progreso a nuestra vida espiritual. El texto para memorizar, como ustedes podrán ver ahí en cada principio de cada lección, ustedes van a poder mirar que hay un texto para memorizar. En esta ocasión lo encontramos en Apocalipsis 1:3, que dice así, todos los que puedan, repitan conmigo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, para aquellos que son nuevos a esta palabra, quiere decir afortunado, quiere decir alguien que es muy feliz. Y el que lee la palabra de Dios y la entiende puede obtener una felicidad que es por encima de todo lo que son las felicidades de este mundo, la felicidad que viene de parte de Dios. Como introducción tenemos que vamos a estar examinando y meditando en el Salmo 119 de el versículo 9 al versículo 16. Estos versículos nos enseñan cosas muy interesantes de cómo manejar la palabra de Dios. La palabra de Dios es capaz de controlar nuestros pensamientos. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, nos dice: cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Refiriéndose al hombre que, así como sus pensamientos son, vienen también a ser, viene a ser la persona. Esto es decir que nuestros pensamientos de nuestro interior se muestran en el exterior, ya sean cosas positivas o cosas negativas, cosas buenas o cosas malas. Dice también la Escritura, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Este texto, cada vez que me refiero a él, Filipenses 4:8, yo lo marco como un filtro para el pensamiento, un filtro para ver qué es lo que vamos nosotros a dejar pasar a nuestra mente. Y la Escritura aquí nos marca muy claro y nos dice que lo que sea verdadero, eso es lo que hay que pasar. Todo lo que sea honesto, lo que sea justo,
todo lo que sea puro, amable, de buen nombre, que tenga buena virtud y que sea digno de alabanza. Todas estas cosas son las que nosotros debemos de buscar pensar en ellos. Cosas negativas, debemos sacarle a nuestro pensamiento, pensamientos que nos lleven a frustraciones, a tristezas, a cosas que nos traen infelicidad a nuestra vida. Pues debemos nosotros de buscar cómo deshacernos de ella. Alguien dirá, como dice, pueden leer en su manual, podemos empezar más en flores, en los pajaritos allá afuera, en los árboles, en la naturaleza en general. ¿Será esto que nosotros debemos de pensar? Bueno, sí, es bueno pensar esas cosas buenas, la creación de Dios, pero lo más importante es pensar en cosas espirituales, cosas morales. Dice la Escritura, en Salmo 1:2, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, traemos a nuestra vida a cosas que nos traen felicidad o nos traen tristeza por nuestras reacciones a las cosas, de cómo vivimos a ella. Jesucristo dijo, lo encontramos registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón es lo que sale. Cuando una persona siempre está involucrada en cosas negativas, en chismes, en hablar del prójimo, todas esas cosas, cuando está en eso, siempre es lo que está hablando, porque eso es lo que hay en su corazón. Cuando en su corazón hay amarguras, hay tristezas, hay quebranto, siempre está hablando de ello. Pero cuando la persona aprende a meditar en las promesas y en las cosas hermosas de Dios, puede obtener mejores resultados para su vida, porque el principio siempre ocurre así. Todo comienza en la mente y llega después a expresarse en nuestros actos. Repito, todo comienza en la mente y llega después a expresarse en nuestros actos. Este principio interno que todos tenemos también se manifiesta en la palabra de Dios. Cómo es, Dios también tiene este principio en él. Dice la palabra de Dios, como Jehová de los ejércitos pensó, así lo hizo. Zacarías capítulo 1, verso 6. Así como pensó. Esto nos indica que Dios también tiene este principio. Primero pensó y después lo externalizó, después lo sacó hacia afuera, después lo actuó, lo hizo. Dice también la Escritura en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Esta expresión era el verbo, en el original es el logos, el cual es una palabra que nos indica pensamiento, que nos indica concepto, que nos indica acción. Así que la Escritura dice que en el principio era el verbo, era la palabra, el logos, y este era con Dios y este era Dios, hablando así de Jesucristo. Es como lo podemos entender. Y dice después el principio, este pensamiento estaba con Dios. Y este lo externalizó en su obra y en mandar también a Jesucristo para traer a los hombres la esperanza que ahora tenemos. Continuamos y vamos a dar atención a Isaías 55, 7 al 9. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí está la clave. El hombre inicuo, el hombre que vive sin Dios, que vive fuera de la voluntad de Dios, debe de empezar a dejar sus pensamientos y volverse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y continúa diciendo, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos como sus caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. El hombre nace y se cría de acuerdo a las circunstancias con un arreglo, un set, como se dice, de pensamientos y es con los que vive, es con los que dirige su vida, pero
al pasar el tiempo, cuando uno viene en contacto con la palabra de Dios, pues podemos obtener sus pensamientos. Le dice, ¿de veras podemos obtener los pensamientos de Dios? Sí, sí se puede, porque la palabra de Dios fue escrita con ese propósito. Él la dejó escrita para que nosotros pudiéramos adquirir los pensamientos de Dios, para que nosotros cambiáramos nuestro patrón de pensamiento y de esta manera cambiáramos también nuestras actitudes. Nuestra vida cambia radicalmente cuando nosotros nos ocupamos en buscar el pensamiento de Dios, el cual lo encontramos en la palabra, en la escritura. En el corazón es de donde vienen entonces las cosas malas del hombre. Dice, y por eso el salmista David, el rey David, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestros corazones, cuando nosotros la almacenamos, por decirlo así figurativamente, en nuestros corazones, entonces nosotros podemos vencer el pecado, podemos aprender las cosas que ofenden a nuestro Creador para desarrollar una mejor relación con Él. Y de esta manera nosotros poder tener el pensamiento de Dios y buscar el no pecar contra Dios. Santiago 1:14 nos dice de esta manera, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. La palabra concupiscencia, para los que no lo entiendan, que son nuevos para estas palabras, quiere decir de su propia sensualidad, de sus propios sentimientos carnales, de su propio sentimiento que le atrae a hacer lo que es las cosas materiales, las cosas físicas, las cosas que le traen placer. De ahí es donde el hombre de su interior es atraído. Entonces, ahí se inicia el proceso en el corazón, en la mente, el pensamiento. Pero cuando uno le da rienda suelta, podemos decirlo así, a estos pensamientos y los actúa, los lleva a cabo, entonces es cuando llega la muerte espiritual y por consecuencia la muerte física. Lo vemos en el siguiente versículo, el versículo 15 del mismo libro de Santiago, capítulo 1. La palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestro corazón. Tiene poder para que nosotros podamos obtener una vida nueva. Para ello no poner excusas y estarnos queriendo ocultar culpar a este y al otro y a aquel, por ello estoy así, pero tomar responsabilidad de nuestros propios hechos y llevar a cabo lo que se necesita, una limpieza de corazón. Por eso continúa diciendo la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a ver el siguiente punto que dice, atesorando la palabra en el corazón. Atesorando en el corazón quiere decir que vamos a aprender de la palabra y vamos nosotros a guardarla allí, a ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice Proverbios 7:1, atesora contigo mis mandamientos. Vamos a poner 5 o 6 ejemplos de cómo usted puede atesorar la palabra. El primero es oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, y al último aplicar. Primer punto es oír. La Escritura nos dice que el oír viene por la palabra de Dios. La fe, viene por el oír y oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando uno empieza a avecinarse a las cosas de Dios, lo primero que sucede es que uno oye. Alguien lo invita a escuchar alguna enseñanza, lo invita a la iglesia y oye un sermón, y algo pasa en su interior que aquella palabra le llega a usted y empieza a engendrar una fe, empieza a engendrar algo nuevo que usted desconocía, y todo comienza por el oír. Así es como comienza la fe. Y el oír de la palabra de Dios. Enseguida tenemos leer, ¿verdad? El leer es importante.
no se debe uno conformar solamente con escuchar que alguien lea un texto, nos diga alguna palabra, nos diga algo por ahí, o escuchar un sermón o una enseñanza por aquí, por allá. Pero también debe uno de buscar el leer de su propia iniciativa, leer la palabra de Dios. Como leímos en el texto para memorizar, que dice, bienaventurado, feliz, afortunado, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, esto es la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, y guardan las cosas que están escritos, porque el tiempo está cerca. Usted lo puede ver a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos confusos, tiempos que unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos van para allá. Y ahora pues hemos sido encerrados en esta cuarentena, ¿verdad? Que las autoridades nos han llamado a que nosotros pues nos quedemos en nuestra casa por asunto de la contaminación. Y esto es solamente principio de dolores. Las cosas no se van a mejorar. Después vendrán cosas peores y nosotros debemos entender, como dice la palabra, el tiempo está cerca. Enseguida debemos de estudiar la palabra de Dios. Dice la escritura en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo se está refiriendo, el apóstol Pablo, en su caminar, fundando iglesias en diferentes partes en frente de la región que él caminó, fundó algunas iglesias y cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica, les dice que estos se está refiriendo a los hermanos en Berea. Cuando él llegó ahí a predicar, dice que ellos tomaban la escritura y corroboraban cada cosa que él decía. Esto quiere decir que estudiaban, miraban las cosas. La diferencia entre leer y estudiar es que cuando usted lee simplemente se va de corridito, ¿verdad? Rapidito, leyendo. Y cuando estudia usted toma tiempo, toma un lápiz, toma un cuaderno y empieza usted a hacer anotaciones y a repasar las cosas. Esto es estudiar. Muy benéfico y debemos todos como cristianos practicarlo porque esto nos va a traer un mejor crecimiento espiritual. El punto que sigue, punto número 4, es memorizar. Esto es muy importante, memorizar. La escritura dice que la palabra es la espada del espíritu. Y cuando uno memoriza la palabra es como afilar la espada. Es como que usted tiene su espada bien lista, bien filosita, cuando usted tiene la palabra memorizada. Con esto usted puede vencer las tentaciones del pecado. El ejemplo los tenemos en Jesús, cuando fue tentado en el desierto después de haber ayunado 40 días. Llegó Satanás y lo quiso tentar y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso estaba escrito ya en el libro de Deuteronomio, no es una cosa que Jesús inventó, se le ocurrió decir a Satanás ahí, sino que lo que pasó es que ya tenía él atesorada la palabra, que él en su vida como hombre pasó a través de las enseñanzas de la Escritura. Así que es importante memorizar. Repetimos el texto otra vez, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enseguida tenemos meditar. Meditar es una palabra que nos indica semejante a lo que es rumiar. La mayoría de ustedes han de saber, hay animales rumiantes, tales como la vaca, el camello y otros. Y lo que hacen estos, en el caso de la vaca, tiene 4 estómagos y cuando come el pasto por primero, lo pasa al estómago primero y luego lo devuelve. Y cuando vuelve, lo vuelve a masticar. Esto hace que le saque más energía, que le saque más nutrientes a la comida que ya mascó y la vuelve a mascar. Aquellos que conocen algo de ganado, un rancho, algo, es interesante mirar esto. Yo cuando estaba pequeño me tocó ir a un rancho de un tío por allá en Sinaloa y ya estaba haciendo tardecita y veía las vacas ahí echadas, más que,
y de repente paraban un rato y al rato volvían otra vez a mascar. Y decía, bueno, ¿de dónde están sacando la comida? No los veo que se agachen a arrancar más pasto, a tomar. Y entonces ya después, más grande, en la escuela aprendí que era eso de rumiar, ¿verdad? ¿Qué quería decir eso de rumiar? Entonces, meditar es semejante a rumiar, pero esto se puede aplicar de una manera mental. Usted memoriza primero y después por allá en sus meditaciones ya de noche, antes de dormir o temprano en la mañana, va por ahí caminando muy pensativo, viene a su mente un texto que usted memorizó y le empieza a dar vueltas, empieza a examinarlo y empieza a sacarle más nutrientes a la palabra, porque la palabra es también alimento, como vimos en la primera lección, de los muchos ejemplos que vimos de lo que es la palabra. Así que usted puede hacer este ejercicio de meditar. Algunos meditar lo miran como mayoría que esa gente que se atraviesa ahí, cruza los dedos y se tuercen todos y empiezan a hacer ciertos ruidos y que vacían su mente. Bueno, meditar desde la perspectiva bíblica es llenar tu mente de la palabra de Dios, es lo que debemos de hacer. Dice el Salmo 1:2 que ya repasamos, en su ley medita de día y de noche. Entonces, esta meditación es absolutamente necesaria también para el crecimiento y tomar más nutrientes de la palabra de Dios. Y enseguida es aplicar. Para ello les voy a invitar que, así como pueden ver aquí, ahí en sus reflejos, esta mano que está dibujada, a ver si la alcanzan a distinguir bien. En el dedo pulgar, dedo gordo, como se dice, ustedes pueden poner la palabra oír. Y enseguida ponen ahí el versículo de Romanos que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Enseguida pueden poner ustedes en el dedo, en el índice, a poner la palabra leer, que es el segundo punto, después de oír. Y ahí ustedes ponen Apocalipsis 1:3, así como lo están viendo en la pantalla. Luego el dedo central. El dedo central, ahí pueden ustedes poner estudiar, estudia la palabra. En el dedo anular, se dice anular porque ahora se pone el anillo, ahí ustedes pueden poner memorizar. Y en la palabra en el dedo meñique, el dedo chiquito, como dicen más por ahí, usted pone la palabra meditar. Y en toda la mano, a modo de aplicación, usted pone aplicar. Meditar y aplicar son muy importantes porque la Escritura nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Si nosotros la oímos y la estudiamos y la memorizamos y aún hasta meditamos en ella, pero si no la aplicamos a nuestra vida, sucede que entonces estamos fallando porque la Escritura dice, no sean ustedes oidores solamente de la palabra o lectores, podemos ir más adelante, o estudiantes de la palabra, sino que también seamos hacedores, que hagamos la palabra, que la ejecutemos, que la apliquemos a nuestra vida. Porque si no, pues resulta como alguien que puede comprar por ahí un buen jarabe para la tos o qué sé yo, una medicina, un ungüento para los raspones o cualquier cosa, y lo compra y oye que está muy bueno y le lee ahí las instrucciones, pero nunca se lo aplica, pues no le va a hacer ningún beneficio, ¿verdad? Se va a quedar sin la cura que usted andaba buscando porque solamente se quedó en obtener el producto y hasta leerlo y leer todos los beneficios que tiene y mira lo que hace esto y todo eso es lo que sucede, pero si no se lo aplica, entonces se queda sin el beneficio. Así también la palabra de Dios. Nosotros debemos de aplicarla a nuestra vida, debemos de ponerla por obra. A veces el cristiano se preocupa por las profecías del Apocalipsis y qué va a pasar en el futuro y el anticristo y que la de y cuántas cosas más, la gran tribulación y cosas muy interesantes ciertamente que están en la Escritura y quisiéramos entenderlas ya, pero a nosotros debemos de preocuparnos más por las que ya entendemos, por las que ya conocemos para ponerlas en práctica. Así que
Si hacemos esto, seremos bienaventurados, como dice la palabra del Señor. Y el resultado de atesorar la palabra, ya en conclusión, pues nos traerá un gran enriquecimiento espiritual, nos traerá gozo. La palabra nos trae gozo. Gozo es diferente de alegría. El gozo es algo que fluye del interior. La alegría es algo que nos podemos suministrar a través de un paseo, manejar un buen carro, vacaciones o qué sé yo, pero el gozo es algo que viene del interior, algo que sin importar las circunstancias de lo que estemos pasando, extrañamente usted todavía está gozoso, está feliz. Le va a traer ánimo. En los momentos de desánimo, de tristeza, de dolores, de aflicciones, cosas que nunca faltan a todo ser humano, la palabra de Dios lo va a reanimar. Le va a traer estabilidad cuando su vida se sienta sangoloteada por los vientos de la vida, se sienta estremecida por diversas circunstancias. La palabra del Señor le va a traer estabilidad y le va a traer fructificación. Va a usted a ser fructífero, le va a rendir el trabajo de sus manos, le va a traer crecimiento espiritual y prosperidad en todos los aspectos. Para esto debemos de hacer esa aplicación en nuestra vida diariamente y ir disfrutando y mirando, no ser ajenos el progreso y las cosas que el Señor nos trae a nuestra vida. Y si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, todas estas cosas serán hermosas en nuestro corazón, serán una realidad. Así que les invito a que lean la lección que hoy ya repasamos. Ahí van a encontrar cosas que no se mencionaron, pero que ahí están, y otras que sí se mencionaron, que fueron un poquito ampliadas aquí. Usted le va a traer beneficio leerla. Lea también la lección número 1. Los que, pues todos, aun los que tuvieron la clase también presente la vez pasada, también léanla porque no la tenían con ustedes, denle una repasadita y van a encontrar buen beneficio. Y haga este ejercicio para que usted se memorice las maneras en que usted puede sacar más beneficio de la palabra de Dios. Pinte esa mano ahí y póngale en cada dedo, como lo pueden ver ahí, póngale ahí en cada, lo va a sacar lo más posible para que le lean mejor. Pongan en cada dedo lo que corresponde para que ustedes piensen y memoricen estos 5 puntos de cómo ustedes pueden sacar provecho de la palabra del Señor. Por ahora, bueno, hemos terminado esta clase. Les invito que ahí donde están, al terminar la clase, inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Padre divino, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos concedes reunirnos en esta manera virtual, en esta manera, Señor, electrónica. Te pido, Señor, que todo oyente, tanto hermanos como nuevos aspirantes al bautismo que se están acercando a escuchar tu palabra, puedan sacar beneficios, Señor, de lo que ahora nosotros hemos transmitido en este lugar. Gracias, Señor, por facilitarnos estos medios que podemos llegar, Señor, para presentar tu palabra. Bendice nuestros gobiernos, bendice, Señor, nuestros líderes en la iglesia, nuestros hermanos, aquellos que se encuentren pasando por aflicción. Tú ayúdalos, Señor, y bendice este grupo que puedan, Señor, seguir creciendo y aprendiendo de tu palabra. Te lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima.